Y en este espacio que tenemos de la entrevista acá con importantes invitados, analizando lo que está pasando, la coyuntura que está ocurriendo, amigos oyentes, prácticamente queremos ir discerniendo todo lo que ha pasado en las últimas horas después de estas elecciones que hemos tenido en Bolivia. Y para ello hemos invitado a un colega de trabajo, también abogado constitucionalista, y es el doctor Israel Equino, a quien le doy la cordial bienvenida. Muchas gracias por estar acá en los estudios de Radio Líder, Israel. Agradecido por la invitación, estimada Jenny, un cordial saludo a la audiencia de Radio Líder en toda Bolivia. Muchas gracias. Y bueno, ¿cuál es el análisis después de haberse conocido en primera instancia los primeros datos, ¿no? En boca de urna que se ha dado el primer día, en este caso, estamos hablando del domingo después de las 12 de la medianoche, y ya los últimos datos que también va arrojando oficialmente el Tribunal Supremo Electoral. Sí, estamos a 58% del escrutinio nacional y el MAS le saca ventaja de 17 puntos al momento. Por la proyección el registro y validación de actas electorales, estamos considerando que entre miércoles a más tardar jueves ya se tenga el 100% del escrutinio, porque hasta el momento, Jenny, no se ha anulado ninguna acta electoral. Esto que implica que no va a existir una reiteración del voto, ¿no? Entonces eso es importante por un tema de plazos. Si se acaba hasta el miércoles o jueves, la norma dice 7 días hasta la proclamación de resultados, todavía tienen esa semana. Y en virtud de aquello, pues esperaremos, según el calendario electoral, a más tarde, entre el 8 y el 16, la posición, el acto protocolo de transmisión de mando presidencial. En razón de los resultados en boca de urna, ese venía a venir. Eran simplemente 1 y 2 puntos, y lo dijimos también aquí en la radio, que iban a definir la segunda vuelta, con 12% de indecisos. Una particularidad del indeciso, Jenny, es que vota ganador, ¿no? Es poco probable que el indeciso asuma una posición de un candidato que esté por debajo de la expectativa electoral. Entonces se ha inclinado por una votación inicial del que estaba ganador, el movimiento del socialismo, pero además existía un margen de error considerable en las muestras estadísticas de las empresas, porque el relevamiento de la muestra, ¿no? del estudio estadístico era no presencial, ¿no? Entonces iba a incrementarse el porcentaje de margen de error. Y por las características hoy del cómputo oficial, las actas de las zonas más alejadas, provincias, zonas fronterizas, están llegando a los tribunales departamentales electorales, están tardando las salas plenas justamente porque no es sencillo ese trabajo, y están generando el escrutinio de estos lugares, ¿no? De las áreas rurales provinciales, que están consolidando una victoria del movimiento al socialismo, lo que no implica, Jenny, que el binomio ganador, el señor Luis Arce Catacora, el señor David Choquehuanca, gobiernen solamente para sus militantes. Y hemos escrito una historia de propaganda electoral, de campaña, inclusive munida de odio, de una polarización entre el masismo y los antimasistas, ¿no? Pero ya debemos dar vuelta a la página, debemos reescribir una historia democrática en el país, en el que exijamos todos a nuestros gobernantes que se gobierne, por supuesto, para todo el pueblo boliviano, no así para una fracción militante. La reconciliación, un mandato específico, político de los actuales gobernantes virtuales ganadores, que pronto van a tomar posesión del mando y son quienes deben direccionar las nuevas políticas de Estado para el país. Claro, prácticamente todos los bolivianos quisiéramos que sea un nuevo gobierno, un gobierno que demuestre prácticamente transparencia, legítimamente elegido, sí, efectivamente, se lo va a demostrar a través de todos estos conteos, pero ¿qué va a pasar más adelante, Israel? La consulta, ¿no? ¿Seguiremos siendo gobernados por el expresidente Evo Morales? Hemos escuchado algunas voces que el partido se tiene que reestructurar y que el movimiento al socialismo ya no tiene que girar en base a un líder, que en este caso es Evo Morales, que en las últimas horas se lo ha ido viendo a través de varias conferencias de prensa, como si esta victoria se la estuviera rogando él, es decir, va a ser así, vamos a seguir siendo gobernados por un expresidente, y solamente los han puesto de pantalla a Luis Arce, a David Choquehuanca. En boca de urna, sí es Mori le da 51% al MAS, con 20 puntos de ventaja respecto a Comunidad Ciudadana. Tu voto cuenta, que es una organización que agrupa inclusive las universidades públicas, le da 23 puntos. Si esta proyección
le suma un punto más el cómputo oficial, pasaría en el 54%, superando la primera votación del propio Evo Morales del año 2005. ¿Sí? Entonces, el MAS ha demostrado que no es solamente una estructura caudillista a la sombra del señor Evo Morales, sino es una estructura política, ¿no? Y a partir del empoderamiento local, que tiene representantes, inclusive más de 200 alcaldías en el país, ha generado la proyección del voto nacional y por ello gana en 6 departamentos y en los otros 3 es segundo en la votación, ¿no? Entonces tiene un porcentaje de votación importante y en realidad es la primera estructura política del país organizada. Comunidad Ciudadana es una agrupación. Creemos es una agrupación emergente. Entonces, como partido político, el MAS consolida su primera fuerza política en el país. ¿Qué tiene que hacer o no el señor Evo Morales? Primero que está en su derecho de ejercicio de libre expresión. No se le puede restringir a ningún ciudadano. Si retorna o no al país es una decisión personal del señor Evo Morales. Si tiene pendientes en la justicia, como que tiene una imputación, un mandamiento de aprehensión, deberá responder en virtud a reglas procesal penales en el país. No se puede estigmatizar, no se puede condenar a ningún ciudadano sin antes haber realizado el debido proceso. Ahora bien, la justicia definirá si tiene o no tiene responsabilidad penal, el Ministerio Público definirá si lo persigue penalmente por las causales que hayan adecuado el tipo penal que se está investigando, y en virtud de aquello pues se definirá el futuro del señor Evo Morales en cuanto a su destino procesal penal. Políticamente seguro que va a ser el líder, ¿no?, de su representación política en Bolivia, va a generar pronunciamientos colectivos probablemente con su propia bancada en el MAS, pero el pueblo boliviano, Jenny, votó por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, no por Evo Morales, ¿no? Entonces son los dos gobernantes, Arce Catacora y David Choquehuanca, quienes tomen el mando del país, uno en el ejecutivo, otro en el legislativo, y a partir de ahí generar procesos de gobernabilidad, primero legislativa, si es que no tienen y no se replica los 2/3, que es poco probable, con la gobernabilidad legislativa se genera gobernabilidad política, ella va a implicar indudablemente estabilidad social y lo que todos queremos, estabilidad económica. Claro, hablaban también de reencauzar el proceso de cambio, decían, ¿no? De estructurar, y algunos afines al movimiento al socialismo decían, Evo Morales ya no va a gobernar, él va a ser parte del partido, pero no va a gobernar. Ahora habría que ver cómo pues, se va a manejar esa situación en el entendido de que muchas personas, instituciones, ya también dicen, el movimiento al socialismo va a retornar con una sed de venganza, porque no se olviden que ha habido movimientos policiales, militares, del magisterio y otras entidades que prácticamente han estado en contra de ese prorroguismo durante 14 años. ¿Qué pasará? Volverá un movimiento al socialismo recargado, pero recargado de ira, así como prácticamente muchos decían, después de 14 años ha entrado un gobierno transitorio, tal vez igual de ira y ha tratado de ir con todo, será lo mismo. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Estamos también en esa disyuntiva. ¿Qué pasará con Bolivia? Sí, si hay algo que nos ha demostrado ese gobierno de transición es cómo no se debe gobernar un país. Los dos mandatos más importantes de la Constitución, salud y educación, ¿cómo los ha combatido? ¿Cómo ha combatido la educación? ¿Cómo ha afrontado políticas educativas el gobierno de transición? Clausurando el año escolar. Creo que hemos conocido gobiernos regulares, buenos, pésimos, y este gobierno de transición. No le encuentro otro adjetivo para calificar la forma en la que han administrado la cosa pública, un desastre en materia educativa con su hoy exministro de Educación, porque ha sido cesado producto de una interpelación en la Asamblea Legislativa. Esa experiencia es la que debe reencauzar los nuevos gobernantes. Primero, a que no debe existir actitudes revanchistas ni de venganza, ¿no? Debe existir, por supuesto, procesos, si es que ha existido hechos irregulares, que se haga justicia, si es que hubo personas responsables penalmente de algún tipo de uso excesivo de la administración del Estado o compras irregulares, ¿no? O uso de aviones para transportar mises, por ejemplo, ¿no? Que eso debe investigarse. Y en términos ideológicos, la izquierda debe reescribir su propia estructura para que pueda proyectarse inclusive en la toma del poder con otro tipo de cambios, con otro tipo de tomas de decisiones. He escuchado al vocero del MAS que el gabinete ministerial lo compondrían jóvenes.
Es un mensaje muy importante la forma en la que el binomio ganador estructure su gabinete ministerial. Va a ser el primer mensaje político al país. Y lo segundo, evitar actitudes revanchistas. Nuestra policía boliviana, nuestras Fuerzas Armadas toman posición institucional en resguardo de la constitución política del Estado. Generar algún tipo de revanchismo al respecto sería una actitud inadecuada. La decisión política, sin embargo, Jenny, en lo que ocurra con los, en este momento, refugiados, o asilados más bien, que se encuentran en la Embajada de México, es una decisión política. Si se les otorga salvoconductos o se tiene otra condición en razón de las ex autoridades que se encuentran en la embajada, pues también es una decisión de quienes toman el poder. No se puede estigmatizar, no se puede continuar con esa actitud revanchista, con ese odio a quienes en algún momento han detentado el poder. Que lo hayan hecho de una manera inadecuada es otra cosa, pero esa es la forma en la que debe reescribirse la historia en el país. Hay personalidades destacables, en particular Jenny, ¿no? Es una personalidad, de mi percepción, el señor Héctor Arce, el doctor Héctor Arce, como una autoridad del derecho, profesor en la universidad, académico de número, que ha estado a la cabeza del Ministerio de Justicia, que ha estado a la cabeza de la Procuraduría General. Tal vez se considerará o no su asistencia al nuevo gobierno, pero hay, creo que, personalidades rescatables del anterior gabinete que se puede tomar o no alguna decisión. Pero el primer mensaje lo tendrán quienes han sido elegidos por el soberano, ¿no? El señor Arce y el señor Choquehuanca. Los otros actores tomarán participación política, pero no decisiones gubernamentales. Claro, y ahora la situación tal vez no se torne con los 2/3 de acuerdo a la votación que se haya tenido. Se encuentra así un país polarizado, se podría decir, porque el otro 48%, si se llega a un 52, un 54, ¿qué pasa con ese otro porcentaje que no ha votado por el movimiento al socialismo, ¿no? Y que ha votado por otros partidos, ha decidido no votar, votar nulo, en fin, ya prácticamente se tiene que ver en esa visión. ¿Cómo va a gobernar ahora el movimiento al socialismo de ganar las elecciones con ya diputados también opositores? Ayer lo escuchábamos a Carlos Mesa, que prácticamente aceptaba la derrota, pero también decía que vamos a hacer una oposición firme y vamos a reclamar, vamos a estar detrás de todos los hechos que se vayan suscitando dentro del gobierno que va a venir. Celebro las declaraciones Ujú. del expresidente Carlos Mesa, ¿no? Candidato a la presidencia, que ha quedado en segundo lugar en las elecciones presidenciales del año 2020. Y utilizó una palabra clave digna de interpretar, porque no van a ser solamente una oposición legislativa, si van a ser la cabeza de la oposición, por supuesto, porque son la mayoría opositora, pero van a ser una oposición democrática. Y esto implica generar acuerdos, contratos políticos para generar esa gobernabilidad legislativa en caso que se necesite, por ejemplo, la participación para aprobar algún tipo de ley. Pero no solamente por esa necesidad de aprobar leyes, Jenny, el MAS tiene que tener una actitud democrática de incorporar la decisión de las minorías, Ujú. el ya no polarizar el país, el evitar ese tipo de afronte entre los masistas y antimasistas, como dijimos, debe darse vuelta a la página y tomar en cuenta porque esas minorías han llegado con un poder delegado, tienen electores tras esas representaciones de diputados y senadores, pero también han llegado por un programa de gobierno. Ujú. Y es que los senadores y diputados de Comunidad Ciudadana y de Creemos también deben proyectar en virtud a sus programas de gobierno y generar leyes que puedan posibilitar no solamente gobernabilidad, sino satisfacción de las necesidades de sus electores. Y una gran muestra política del MAS va a ser, por supuesto, considerar la razón, las peticiones y las decisiones de las minorías. Excluirlos también sería una decisión inadecuada y profundizaría la polarización que hoy pretendemos pues finalice y se escriba un nuevo ciclo democrático en el país. Bueno, eso por un lado. Esperemos que pues, se pueda llevar así de manera democrática, apoyar, consensuar, dirigir justamente el país de esa manera. Pero hay diferentes repercusiones que se han ido dando prácticamente de diferentes actores políticos, sociales. Hace algunos minutos
ha tuiteado a través de su cuenta el gobernador del departamento de La Paz. Vamos a conocer su percepción en referencia a esto. Dice, la derecha se reagrupó en distintas alianzas para estas elecciones, solamente en función de resentimiento contra el MAS y no sobre la base de un programa o ideología, que son las causas para su derrota electoral. ¿Qué opinión le merece esta posición que ha tuiteado hace algunos minutos la primera autoridad del Sí, departamento? coincido con la percepción del gobernador de La Paz porque el hecho solamente de tener 5 probabilidades de decisión en las elecciones, pues ha generado esa dispersión del voto que ha impedido por lo menos que un candidato con más probabilidades pueda pugnar por una segunda vuelta electoral. El otro elemento ideológico que tiene que ver con la derecha, por supuesto que se ha agrupado en, la, en las demás agrupaciones políticas. Recordemos, creemos con emergente de la UCS, Libre 21 que se declina, emergente de MNR, Comunidad Ciudadana que si bien es un grupo de agrupaciones políticas, tiene un origen en el FRI por ser un partido nacional, a partir de allí emerge Comunidad Ciudadana, pero representa una posición centro-derechista si se quiere, pero en razón de lo que se vaya a escribir una nueva historia para el país, están en su razón de ser. Habrá que leer el mensaje del pueblo. Si se insiste en una posición recalcitrante de la derecha respecto a la izquierda ha demostrado que tiene mayoría en el país. Pero hay que repensar las decisiones. No es una percepción ideológicamente cerrada. En democracia, Jenny, pues nos permiten complementariedades, ¿no? Ujú. Independientemente de las disidencias ideológicas, estas complementariedades democráticas nos permiten generar tomas de decisión por el país, porque el país no vive de ideología, el Ujú. país vive de las necesidades elementales, reactivación económica, por ejemplo, el primer mandato del siguiente gobierno, y lo segundo, cómo va a afrontar, cómo va a resolver la crisis sanitaria que ha develado la pandemia en el país. Dos cosas importantes, salud, ¿no? Y Claro. economía para la gente, ¿no? Entonces, creo yo que es una percepción correcta, una lectura interpretativa adecuada de esta realidad, y a partir de aquí los actores políticos, por supuesto, tienen que tomar decisiones. Así es. Bueno, y volviendo un poco a esa situación, lo que dice, ¿no? La primera autoridad, prácticamente se han unido, han hecho alianzas de partidos políticos y lo que ha ocurrido antes de las elecciones. ¿Qué es lo que habría pasado? Porque se veía, ¿no? Se observaba, no solamente en las calles, sino a través de las redes sociales, una rabia tal vez contenida Ujú. de esos 14 años que se Sí. habría tenido, ha venido el 21 de febrero del 2016. La gente ya tenía rabia, ya tenía cierta bronca y decía, no están haciendo caso al soberano, Ujú. no se está haciendo caso a lo que nosotros estamos pidiendo. Vino el año pasado el supuesto fraude electoral, que todavía está en investigaciones y demás, Ujú. se ha encontrado ánforas y demás, pero la gente en ese momento tenía mucha bronca, mucha rabia y decía, sí, ahora yo quiero dar mi voto castigo al movimiento, al socialismo. Entró un gobierno en transición que debería llamar unas elecciones inmediatamente, es decir, máximo en 3 meses, por lo menos hasta el 3 de mayo. Esto se alargó y esto ha provocado tal vez que estos votos que tendrían que ir a otros partidos políticos vayan ahora al movimiento al socialismo, cuál es la lectura que se tiene, porque bueno, hay diferentes interpretaciones de lo que ha pasado. Debería haberse dado inmediatamente unas elecciones para que no haya el retorno del movimiento al socialismo, o qué debería haber pasado, o es así como estará escrito también para que nuevamente hoy el MAS gobierne de Bolivia. La señora presidenta Áñez es un accidente político, ¿no? El efecto de la sucesión presidencial la ha llevado que se tropiece con el poder y asuma el mando presidencial del país. Por supuesto que el efecto de la sucesión fue constitucional, eso es indiscutible, pero la toma de decisiones fue inadecuada de parte de la señora Áñez al primar su interés político electoral en aferrarse a esa silla presidencial. Algo tiene esa silla, Jenny, nadie se quiere mover una vez llegando a esa silla Sí, presidencial, eso parece, ¿no? y, y ha ambicionado sus aspiraciones electorales que le han llevado a una catástrofe política. Su futuro político se ha visto mermado por aspirar a algo que nunca debió pensar. Debió llevar la transición constitucional convocando un proceso eleccionario. 3 de mayo, recordará allí en el primer proceso electoral, teníamos 3.000 contagiados en el país. Uh -huh. Hemos ido a unas elecciones con 140.000 contagios en el país.
Entonces, si se iba a un primer momento eleccionario, otro hubiera sido el destino. Había la carga emocional fresquita de lo que ocurrió en la crisis política del año 2019 en noviembre, donde emerge para ese entonces un completo desconocido en el país, señor Camacho, hoy líder de la tercera fuerza política de Bolivia. El señor Camacho es un accidente electoral, no es un accidente político como la señora Áñez. Es un accidente electoral, pero con un rédito electoral efectivo. Lo que no han logrado demócratas y verdes en Santa Cruz, lo ha logrado el señor Camacho con Creemos. Tiene senadores, tiene diputados, tiene una bancada cruceña, ¿no? Lo que difícilmente se ha logrado en esa historia política reciente de el empoderamiento del movimiento político en Santa Cruz, ¿no? Él lo ha logrado, ¿no? Entonces, si quiere todavía existir políticamente el señor Camacho, y sin pestañear, Jenny, el señor Camacho gana la gobernación, ¿no? Habrá que ver entre los grupos de poder cruceños cómo es que pugnan la gobernación. Con una alianza estratégica puede tomar inclusive la alcaldía de Santa Cruz y a partir de ahí emerger un liderazgo nacional. Le favorece su edad, por supuesto, ¿no? Entonces puede ser una carta importante de aquí a 5 años, puede proyectarse como el futuro líder de la oposición. Es probable que al señor Carlos Mesa todavía la edad no le favorezca, ¿no? Pero son decisiones que se asuman seguramente de parte de los futuros candidatos pensando en unas siguientes elecciones. Estos factores de la transición, por ejemplo, Jenny, en el que se afrontó una crisis primero política, luego institucional, crisis sanitaria, crisis democrática, una crisis multidimensional a la que nos ha llevado este gobierno de transición, totalmente deplorable, ¿no? Con medidas improvisadas, ¿no? Con absolutamente una falta de experiencia, ¿no? Experticia en la administración de la cosa pública, y la gente ha dicho, si estamos así con un gobierno de transición que representa a la derecha, ¿no? Entonces mejor, como dice el viejo refrán, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces dijeron, no, volvamos más a lo que antes había, que había estabilidad y una serie de argumentos al momento del elector que tomó la decisión de votar. Y están los resultados, se ha expresado el soberano, hay que aceptar. Sin embargo, como tú le decías, Jenny, estos factores, las decisiones inadecuadas del gobierno de transición ha posibilitado que el movimiento se reestructure y vuelva con la misma fuerza del año 2005, ¿no? Son indecisiones, son decisiones inadecuadas del gobierno de transición, la derecha que tomó el poder, y por supuesto hoy están pagando esa factura electoral. Ha sido una gran lección, sin duda, para el movimiento al socialismo, para quizás no entornillarse en el poder. Bueno, no diríamos ahora, vendrán otros 14 años del movimiento al socialismo, cambiando los personajes. Lo permitirá Bolivia. Sin embargo, el año pasado creo que hay sacudones en la vida que nos dan, ¿no? Porque nos creemos muchas veces reyes, dioses, y que todo lo tenemos al poder y lo podemos modificar, que tenemos la justicia de nuestro lado, que tenemos todo eso. Esto hará cambiar realmente esa mentalidad que se tenía, porque el año pasado ni siquiera ellos se lo esperaban que esto iba a ocurrir, ¿no? La movilización, el seguimiento que se ha dado al tema del conteo de votos, lo que se ha encontrado, las ánforas en las calles y demás, y la revolución de la gente que haya estado, ¿no? ¿Volverá nuevamente el movimiento al socialismo a tener todo ese poderío que en su momento lo ha tenido, o gobernará 5 años? Ahora otros hablan de un gobierno de transición de estos 5 años para encontrar una nueva alternativa, una forma de ver otros candidatos, porque 14 años más, se pregunta la gente, ¿volveremos a ser gobernados 14 años más por una fuerza? Sí, coincido. Es respetable el movimiento de las pititas, emergente en noviembre del año pasado, que ha posibilitado la renuncia presidencial por denuncias del supuesto fraude electoral. Seguramente hoy se pondrá en duda la tesis del fraude, ¿no? Porque los resultados están siendo todavía más contundentes a los del año pasado, pero eso lo definirán las autoridades judiciales en un proceso penal, 14 implicados que van a ir a un juicio oral, ahí se definirá. Pero se debe escuchar al pueblo, Jenny. El mayor error del movimiento al socialismo, no escuchar el 21 de febrero del año 2016 que le dijeron no a la reelección. Yo coincido en que debe haber alternancia democrática en la toma del poder. Ahora bien, si es que el movimiento al socialismo tiene otros 5 años de gobierno y en 5 años se renueva en razón de sus liderazgos u otra, están en su derecho porque son la izquierda que toma el poder.
pero puede ocurrir que en 5 años nadie sabe lo que va a pasar. Por las decisiones que tomen en la administración de la cosa pública, en 5 años emerja una oposición fuerte, ¿no? Y pugne por la presidencia del país o un propio movimiento desde la izquierda, ¿no? Y empiecen a competir en razón de la propia presidencia. Entonces no sabemos lo que va a ocurrir. No solamente hay que pensar en la polarización izquierda y derecha, pueden haber de la propia izquierda dos liderazgos importantes y puedan entre ellos competir, no necesariamente a la derecha o decir, bueno, a ustedes les tocó hoy, ahora nos toca a nosotros. Eso hay que desvirtuar, Claro, ya u no. otras alternativas que no vayan Sí, siendo por ni de supuesto. izquierda ni de derecha, que Sí, vayan construyendo tal vez una propia ideología. indudablemente, y el gobernador de La Paz tiene la propuesta, el tercer sistema, es su propuesta ideológico, político, ha tomado el poder en la gobernación de La Paz, entonces es una alternativa departamental, regional, habrá que ver qué toma de decisiones se tiene en el futuro, porque también es parte de la estructura de poder y la toma de decisiones todavía en este tiempo están por definirse. El acto de transmisión del mando presidencial va a ser entre el 8 de noviembre y 16 de noviembre. 2 días después, Jenny, la ley dice que se convoca a elecciones subnacionales para elegir alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas departamentales. Ujú. En 120 días significa que hasta el mes de marzo vamos a tener nuevos gobernadores, nuevos alcaldes, concejales y asambleístas departamentales. Es probable que en la segunda, tercera semana de febrero se celebren los comicios y hasta el siguiente 16 de marzo tenemos nuevas autoridades subnacionales. La reestructuración del poder local en Bolivia. Claro, se nos viene también, como ya nos adelanta acá el doctor Quino, las elecciones subnacionales. Bueno, esperemos sinceramente que vaya a cambiar las cosas en Bolivia. Queremos paz, queremos tranquilidad. Mucha gente, bueno, también en ese tiempo, y escuchas, ¿no? En los minibús, pero en el tiempo de Evo Morales no había tanta situación, había estabilidad económica, dicen, ¿no? La Sí, gente, sí. no había tantos movimientos, ahora sí, y más los errores que ha cometido el gobierno transitorio, pues la gente prácticamente ha quedado decepcionada y creo que eso ha sido el voto que ahora está marcando prácticamente lo que estamos viendo. Sin embargo, hay personas que tal vez no lo están asumiendo así, de que ha habido tal vez un tema de que ha ganado alguien las elecciones o va a ganar, se define en estos días. Por ejemplo, no sé si es verdadero el tuit, pero hace unos minutitos tuiteaba el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Uh -huh. aunque han indicado que tal vez este no sea su tuit. De todos modos, el tuit dice, el MAS volvió a hacer fraude con la diferencia que el 2019 lo realizaron de manera burda y muy notoria, que ni la OEA pudo encubrir, esta vez lo hicieron de forma científica y prolija, ni el propio Tribunal Supremo Electoral se percató. Están en juego demasiados intereses geopolíticos y económicos. Es una denuncia muy fuerte. ¿Será? Esperemos que no sea su tweet, Jenny. Esperemos que no sea de su cuenta verdadera, porque me parece vergonzosa la apreciación que tras de un proceso electoral, con un antecedente de elecciones anuladas, con la reconstrucción institucional del órgano electoral, con medidas de seguridad informática y custodia en la cadena del protocolo del sufragio hasta el registro del acta electoral, con veedores internacionales, con acreditados veedores nacionales, también han existido veedores nacionales, se cuestione la legitimidad y transparencia de un proceso electoral en el que todos los bolivianos hemos asistido a votar. Esa sí es verdad, esperemos que no, yo auguro que no, porque el doctor Albarracín es una persona, una personalidad en La Paz, ha tenido siempre pronunciamientos políticos importantes, miembro del CONADE, pero si eso es cierto, me parece a mí una posición antidemocrática, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, fuera de lugar. Fuera de lugar. Bueno, a ver, esperemos que aclaren también, porque bueno, en otro tuit le decía, es falso, yo no he tuiteado así. Hay que tener mucho cuidado en lo que uno también va tuiteando, va programando a través de sus redes sociales o también hay los famosos hackers, ¿no? Bueno, Israel, ha sido un gusto, realmente un análisis muy importante el que se ha hecho desde diferentes visiones de lo que ha ocurrido y respetar sobre todo la votación, la democracia y esperamos que vengan días mucho mejores para todos los bolivianos, que es lo que necesitamos, paz, conciencia de patria, salir adelante, la economía del país va a ser muy dura de seguro,
de aquí en adelante después de esta pandemia. Hay mucha gente que todo el año no ha trabajado, al año se vienen nuevas situaciones y sinceramente el gobierno que esté de turno lo haga realmente pensando en los bolivianos. Sí, eso hay que augurar aquello. Va a ser importante la toma de decisiones del nuevo binomio, la estructuración de su gabinete ministerial, va a ser un primer mensaje político para el país, donde debe primar para gobernar la reconciliación de los bolivianos, tomar en cuenta las minorías y gobernar para todo el pueblo boliviano, no solamente para sus militantes, para todo el pueblo boliviano. Queremos mejores días para el país y a partir del 18 de octubre, lo decíamos, recuperamos la institucionalidad electoral en cuanto al órgano electoral, su constitución. Hemos asistido a un proceso eleccionario donde estaba en juego la transparencia de la delegación soberana del pueblo. Proclamados los resultados, vamos a decir con total certeza que los bolivianos recuperamos la dignidad democrática. Gracias al abogado constitucionalista, doctor Israel Equino, quien nos ha acompañado en esta mañana para hacer un análisis postelectoral y lo que va a venir también más adelante. En cualquier momento lo volvemos a tener acá en estudios. Muchas gracias. Cerramos la entrevista y nos vamos a una pequeña pausa. Gracias.